Bueno, muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios porque tiene el control de todo, absolutamente todo lo que hacemos y de este proyecto que nació en el corazón de Dios, el proyecto Saqueo. El objetivo y el propósito es que la palabra de Cristo more en las familias, que Cristo sea el centro de cada hogar, de cada familia y que la salvación llegue a las casas. Ya iniciamos nuestro cuarto tema, la sanidad. Hemos hablado hasta ahora acerca de la salvación, la necesidad que tenemos de salvación y la salvación para toda nuestra familia. Ahora vamos a hablar de un tema importante, trascendental para la vida del ser humano. Tiene que ver con la sanidad física, la sanidad espiritual y la sanidad en la familia. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la sanidad física. La Biblia habla mucho acerca de la sanidad. La sanidad es algo importante. El Señor le da mucha trascendencia a la sanidad. Recordemos que a causa de la caída del hombre, de la entrada del pecado a la humanidad, detrás de todo eso entró también la muerte, entró también la enfermedad, entró la pobreza, la ruina, la miseria, la violencia, la muerte, el odio, el resentimiento. Todo eso entró a causa de la caída del hombre. Ahora, la enfermedad es una de las consecuencias de esa caída y debemos estar claros en algo. El propósito de Dios no es la enfermedad. Nunca fue la enfermedad. El deseo de Dios nunca fue que el ser humano viviese enfermo y afligido en su cuerpo. Jamás. El deseo de Dios siempre fue que tuviéramos un cuerpo sano, fuerte, lleno de vida, lleno de vitalidad. Por eso usted lee en la Escritura que los primeros hombres de la Biblia, los primeros seres humanos vivían 800, 900, 700 años. Y luego poco a poco fue mermando la vida del hombre hasta que en el diluvio quedó establecido de 120 años. Y de ahí hacia acá ha seguido menguando todavía el nivel de vida del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado se ha aumentado, la contaminación, la forma de vida del ser humano, todo eso ha ido afectando la calidad de vida del hombre. Hoy en día que una persona llegue a los 120 años es una proeza casi que no se ve, es un milagro. Que pase de los 100 ya es para celebrar, pero en el tiempo de Dios no era así. En el tiempo antiguo los hombres vivían más años porque el deseo de Dios siempre fue la salud para el ser humano. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la sanidad? Dice la Escritura en Isaías capítulo 53, verso 4, dice la palabra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí habla acerca de Jesucristo, como el profeta Isaías, miles de años atrás, antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz, ya estaba profetizando que vendría un Mesías y a través de él traería sanidad al ser humano. Pero pensemos por un momento, ¿cuáles son las causas de la enfermedad en el ser humano? La primera causa de ellas es indudablemente el pecado, como ya lo dije antes. El pecado trajo maldición, el pecado trajo muerte. La palabra dice: la paga del pecado es la muerte. Dice la Escritura en Juan capítulo 5, verso 14, cuando Jesús había ya sanado a un hombre que era paralítico, le dice: y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces fíjese cómo Jesús está corroborando que la enfermedad de aquel hombre, aquello que lo había afligido por tantos años, tenía que ver con el pecado. El pecado había hecho estragos en su vida y había generado enfermedad que lo había postrado por muchos años. Otra causa de la enfermedad es el alma, la enfermedad del alma. Quiere decir algo espiritual en nuestra vida. El pecado trae también aflicción al alma. Un alma herida, dolida, corazones abatidos, acongojados, también reflejan enfermedad en lo físico. Recuerde usted que muchas enfermedades en el ser humano son psicosomáticas, mentales, y eso es nuestra alma. Nuestra alma está compuesta por la
mente, la voluntad y las emociones. Entonces, muchas veces nosotros, a causa de aflicciones que tenemos, nuestra alma se acongoja tanto que aún nuestro cuerpo se abate, nuestro cuerpo llega a verse afectado por esa congoja emocional que tenemos. Dice la palabra en Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Dese cuenta que nuestras emociones están en sintonía con nuestra salud. Una persona que se encuentra contenta, alegre, pues su cuerpo va a irradiar fuerza, fortaleza, vitalidad. Por el contrario, muchas personas enferman a causa de penas del alma, dolores, pérdida de un ser querido, que trae una tristeza profunda hasta el punto de enfermar a la persona, bajar sus defensas, bajar su vitalidad, su fuerza. Entonces, también las enfermedades del alma repercuten en la enfermedad física. Y otra causa es por influencias espirituales. Nosotros tenemos que reconocer y entender que este plano físico está afectado por un plano espiritual. Fíjese, por ejemplo, cómo en la escritura dice en Lucas capítulo 13, verso 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Note esto, la mujer estaba encorvada, tenía una joroba grande y vivía toda hora afligida por 18 años. 18 años con esa joroba allí y por ninguna razón se podía enderezar. Y podríamos pensar, eso es una herencia, eso es congénito, eso es una herencia familiar, pero la Biblia habla claramente, nada de lo que está en la Biblia está por cuestiones de azar. La Biblia dice, había una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Quiere decir que su azote y su enfermedad era por causa de una influencia espiritual. Y esa influencia espiritual la había atormentado por 18 años. Por eso cuando Jesús reprende este espíritu de enfermedad, lo saca, la mujer recobra nuevamente la salud en su cuerpo. Y hay enfermedades también que quizás pueden ser por herencia, por pecado, por muchas cosas, pero que son para glorificar a Dios. Dice la palabra que en Juan capítulo 9, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Fíjese, el pecado lo traemos en nuestra genética y las consecuencias del pecado indudablemente se manifiestan. Este joven había nacido ciego. Los discípulos hacen una pregunta que pues realmente está hasta fuera de contexto. Dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Pues si había nacido ciego, ¿en qué momento pecaba para ser ciego? Indudablemente, él venía con ese problema congénito en su ADN. Sin embargo, el Señor dice, no se trata de si pecó este o pecó sus padres. Se trata de que esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. Nosotros debemos saber, mi hermano, que Dios se puede glorificar en cualquier enfermedad. La enfermedad puede ser un instrumento que Dios use para glorificarse, para manifestar su nombre, para hacer que muchos se conviertan a Cristo. He escuchado infinidad de testimonios de personas que una vez que fueron sanadas, que vieron el milagro, toda su familia se convirtió a Cristo. Entonces, esa enfermedad era específicamente para glorificar a Dios. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace cuando está siendo azotada por una enfermedad: ¿acaso el Señor quiere sanarme? Llevo tantos años, ¿será que Dios quiere sanarme? Le he pedido, le he rogado, han orado por mí, pero nada pasa. ¿Será que Dios quiere sanarme? Surge entonces la pregunta, la incógnita, la duda: ¿querrá Dios sanarme? ¿Qué dice la palabra? La palabra en muchos pasajes, de muchas maneras, nos dicen
que indudablemente Dios sí te quiere sanar. La Biblia dice que sí te quiere sanar, tiene el poder para hacerlo y hay una razón solamente por la cual lo quiere hacer. No es porque tú te portes bien, no es por los sacrificios que hayas hecho, no es que porque hiciste ayuno, no es por nada de eso. Hay una sola razón por la cual el Señor te quiere sanar y esa es porque te ama. Única y exclusivamente porque te ama. No hay otra razón. Dios te ama, tu Padre te ama, Jesús te ama y por eso quiere para ti la sanidad. En Tercera de Juan, en el capítulo 2, el Señor dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese esa prosperidad integral, la prosperidad en toda obra de tus manos, la prosperidad de tu alma, pero también la salud en tu cuerpo. Porque ¿de qué sirve prosperar financieramente, que económicamente te vaya bien en todo, si tienes que estar postrado en una cama o si eso que ganas tienes que gastarlo en medicina, que se llevan y se consumen todo lo que ganas, como un devorador de tus finanzas? Las enfermedades son devoradores de nuestra finanza. Se gasta mucho dinero en la enfermedad y esa no es la voluntad de Dios. Mi hermano, entiende esto. El Señor quiere tu sanidad. En otro pasaje también dice la Escritura en Mateo 4:24, dice: y traían a él, a Jesús, traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, dice, y él los sanaba. Qué tremendo, qué maravilloso. Fíjese cómo el ministerio de Jesús, la obra de Jesús, siempre era sanidad, sanidad. Siempre el Señor veía a la gente y desataba sanidad, sanaba a todos ellos. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, si usted tiene de pronto un pariente, un familiar, alguien a quien usted ama, a quien usted estima, y de pronto fue tocado o afectado por una enfermedad terminal, por una enfermedad grave, una enfermedad que usted sabe que lo está acongojando, abatiendo, y uno muchas veces en su corazón siente rabia, odia esa enfermedad por haber tocado a esa persona que uno ama, que uno quiere, porque ninguno quisiera ver sufrir a esa persona con esa enfermedad, con esa dolencia. Y si nosotros, siendo malos, nosotros no quisiéramos ver esas personas que amamos, no los quisiéramos ver enfermos, no los quisiéramos ver postrados en una cama, no los quisiéramos ver sufriendo por la enfermedad, si nosotros, siendo malos, sentimos eso, ¿cuánto más lo sentirá el Señor? Mi hermano, Jesús aborrece la enfermedad. El Padre aborrece la enfermedad. La enfermedad no es parte de su diseño, no es parte de su plan, no es parte de su propósito. La enfermedad es una consecuencia de la caída del hombre. La enfermedad es una consecuencia de que el hombre desobedeció a Dios, pero nunca fue el deseo de Dios, nunca fue el propósito de Dios. En todos los evangelios, cuando usted lee la Biblia, usted encuentra cómo Jesús una y otra vez fue movido a misericordia cuando veía a la gente. Él veía las multitudes y sentía misericordia porque veía la necesidad que había en esas personas. Por ejemplo, en Mateo 14 dice la palabra: y cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario, y las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Y cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Qué hermoso el Señor. Mire cómo la compasión muchas veces movió a Jesús. La compasión hacía que Él trajera sanidad. Él veía la aflicción de la enfermedad en esas personas. Veía cantidad de personas, hombres, mujeres, que se acercaban a Él, que estaban con tanto sufrimiento por sus enfermedades, y Él se conmovía porque Él los amaba y Él no quería que estuvieran en esa condición. Por eso el Señor los sanaba, sanó miles de personas.
porque él veía la aflicción de la enfermedad. Hay una historia en especial, que es la historia de un hombre que era leproso. Este hombre, en aquella época, según la ley, los leprosos tenían que estar apartados. El leprosario era un lugar donde toda la gente que había sido tocada por la lepra tenía que estar en ese lugar. Y obviamente nunca salían de ese lugar. Es decir, eso representaba que el que tenía lepra podía despedirse de su familia y apartarse de su familia porque no los volvería a ver. Moriría en el aislamiento, moriría en un lugar apartado, lejos de su familia, porque la lepra era una condenación de muerte. La lepra era una condena de muerte. El que tenía lepra sabía que moriría de eso, era incurable, y toda su familia tendría que apartarse, olvidarse de ella. Entonces era un dolor, aparte de la enfermedad, era el dolor de la soledad, era el dolor del rechazo, porque los leprosos tenían vestidos, harapos, y tenían que cargar una campana, y cuando iban por algún lugar, ellos tenían que tocar la campana y gritar leproso, leproso, y la gente huía, la gente se quitaba de su lado. Muchas veces eran apedreados. Cuando venían un leproso le tiraban piedra para que se fuera. Entonces este hombre estaba marcado no solo por la aflicción de su enfermedad, sino que también estaba marcado por el dolor en su corazón, por la tristeza y por la congoja en su corazón. Entonces, cuando Jesús estaba predicando allá en el monte, el sermón de las bienaventuranzas, él estaba exponiendo el mensaje a toda la multitud. Aquel hombre se acercó sabiendo que si era descubierto podría ser apedreado, pero desde un rincón, desde un lugar cercano alcanzaba a escuchar el mensaje de Jesús, alcanzaba a escuchar lo que Jesús enseñaba. Y cuando Jesús baja de la montaña y viene por el camino, aquel hombre no lo dudó, se acercó a Jesús con todo y miedo, con todo y temor, sabiendo que podía ser apedreado y rechazado, pero con lágrimas en sus ojos, con el dolor en su corazón, se acerca y le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Esa fue la petición de este hombre. Si quieres, puedes limpiarme. Pero sabe, lo hermoso de la petición, lo hermoso no es la petición, lo hermoso es la respuesta que le dio Jesús, el creador del universo, el Dios todopoderoso que era Jesús. Jesús le responde: quiero, sí quiero, sé limpio, sé sano, quiero. Esa palabra es poderosa. Si una persona dice en su corazón: ¿será que el Señor me quiere sanar? Así como Jesús le respondió a aquel leproso, también te responde a ti: sí quiero sanarte, sí quiero restaurarte, sí quiero limpiarte de esa enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Y por amor quiero quitar esa aflicción de tu vida. Mi hermano, fue el amor el que llevó a Jesús a la cruz. Fue el amor el que hizo que Jesús permitiera que su espalda fuese convertida en una sola llaga. La palabra dice que Jesús fue azotado en su espalda, y el azote fue con el látigo romano, que tenía puntas de metal, incrustaciones de hueso. Y cuando el verdugo golpeaba al reo con el látigo se incrustaba en su piel, en su carne, y entonces el verdugo jalaba el látigo con fuerza para que al jalarlo la piel se rasgara y desprendiera completamente la piel de su cuerpo. Así que Jesús recibió 39 azotes. Cada azote fue desgarrando su espalda, fue destruyendo su espalda, hasta que su espalda quedó convertida en una sola llaga. No 39, una sola llaga. Su espalda quedó completamente abierta. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque la Escritura dice en Isaías 53:14, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mi hermano, la llaga de Jesús fue la que cargó toda nuestra enfermedad. Jesús recibió todos esos azotes en su espalda
para que usted y yo pudiésemos recibir la sanidad. Y todo lo hizo por amor. Así que cuando te preguntes nuevamente, cuando venga la duda a tu corazón y te preguntes allí, ¿será que el Señor quiere sanarme? ¿Será que Jesús quiere sanarme? Recuerda esa imagen de Jesús en la cruz. Recuerda, Jesús permitió que su cuerpo fuese destrozado por ese látigo. Así que indudablemente sí quiere sanarte. Indudablemente desea tu sanidad. Irremediablemente Él lo dio todo para que tú pudieras ser sanado. Ese es el amor de Jesús por nosotros. Y eso es en lo que te tienes que enfocar. El diablo siempre quiere poner dudas. El diablo siempre quiere poner incertidumbre en nuestro corazón para que no podamos creer. Pero, mi hermano, la palabra de Dios es clara y la voluntad de Dios es tu sanidad. Ahora, preguntémonos, ¿cómo podemos recibir sanidad? ¿Cómo yo puedo recibir la sanidad de la cual dice la Escritura? Esa sanidad que dice que Jesús sanó enfermos, leprosos, muertos, resucitó, personas desahuciadas, toda clase de enfermedad. Jesús la sanó. ¿Cómo puedo yo recibir esa sanidad? No se necesita un catálogo, no se necesitan 10 pasos, 20 pasos, 20 requisitos para que usted reciba sanidad. No se necesita nada de eso. Hay dos cosas, solo dos cosas son fundamentales para que usted reciba la sanidad. Dos nomás. Y escúcheme bien cuáles son. La primera de ellas es la palabra. Y la segunda es la fe. Solo estas dos necesita usted. La palabra y la fe. La palabra tiene el poder de impartir vida, de impartir sanidad. La Escritura dice en el Salmo 107, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Note lo tremendo de esto. El pueblo afligido, el pueblo dolido, clama al Señor por una liberación. ¿Y qué responde el Señor? Dice, envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios tiene poder. La palabra es poder para sanar. Recuerde que la palabra es Jesús. Jesús es el verbo que se hizo carne. Cuando usted recibe la palabra, cuando usted lee la palabra y cuando usted confiesa la palabra y cuando la cree con todo su corazón, usted está abriendo las compuertas para recibir su sanidad. La palabra tiene poder para sanar. Mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 9, verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Daba la palabra y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Note el orden del cual dice la Escritura. Él predicaba la palabra y luego sanaba. Predicaba, sanaba, predicaba, sanaba. ¿Qué quiere decir esto? Enviaba palabra, 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 palabra y luego sanaba. La gente se llenaba de palabra, recibía la palabra, creía la palabra y eran sanados. Ese es el orden y Dios no lo ha cambiado. Cuando usted recibe la palabra, su fe se acrecenta. Cuando usted recibe la palabra, usted entiende la voluntad de Dios. Cuando usted recibe la palabra, usted puede creer que si Dios lo hizo con este, con aquel, que si Jesús lo hizo con este y este otro, también lo puede hacer conmigo. La palabra te abre el entendimiento. La palabra te hace comprender la voluntad de Dios para contigo. Entonces, número uno, necesitas la palabra. La palabra donde se te abre el entendimiento y comprende la voluntad de Dios. Y número dos, necesitas la fe. La fe es indispensable para recibir la sanidad. Dice la Escritura en Mateo capítulo 9, verso 28. Dice, y llegando a la casa, vinieron a él dos ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor.
Y entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Por qué ellos se acercaron a pedir sanidad? Porque ellos ya habían escuchado la palabra, habían escuchado que Jesús estaba sanando, habían escuchado los milagros, los prodigios que Jesús había hecho y habían creído. Y cuando se acercan a Jesús, la pregunta de Jesús es importante. De esa respuesta dependía su sanidad. Jesús les dice, ¿creen? ¿Ustedes creen que los puedo sanar? ¿Creen que puedo hacer esto de que ustedes recobren la vista? Si ellos responden, bueno, no sé, estamos probando, vamos a ver, uno nunca sabe, como puede que sí, puede que no. Si ellos responden eso, Jesús sigue de largo y siguen ciegos. Pero ellos con una convicción total dijeron, sí, creemos. Y por eso Jesús dice, conforme a su fe se ha hecho. Conforme a su fe, no a mi fe, no a la fe de Jesús, a la fe de ellos, conforme a su fe les se ha hecho. Hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, en Marcos dice, cuando él le dijo a la mujer que estaba encorvada, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Y aquella mujer fue sanada. Pero note las palabras, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, note la fe. También dice la escritura en Marcos capítulo 5, verso 33, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Aquel hombre había ido para que Jesús orara por su hija, pero cuando le llegó la noticia, él estaba buscando a Jesús para que fuera a orar por su hija, pero entonces viene la noticia a su casa, tu hija ya murió, no hay nada que hacer. Y aquel hombre pienso que palideció, se acabó su mundo, pero Jesús le da estas tremendas palabras. Le dice, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Porque es que la enfermedad quiere traer miedo, angustia, quiere azotarnos con tristeza, con desánimo, con desaliento. Pero Jesús dice, no temas, solamente cree. Solamente cree. Y también dice la escritura en Marcos 9:23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Aquel hombre creyó contra todo lo que hubiese en su cabeza, aunque hubiese pensamientos que le dijeran, no va a pasar, su hijo no va a ser sano, su hijo va a morir con esta enfermedad. No importa lo que hubiese en su mente, él dijo, Señor, creo, ayúdame a seguir creyendo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que seguir confesando, que Él sí puede y sí quiere sanarlo. Fíjese que algo contradictorio a todos estos acontecimientos de fe sucedieron en la ciudad donde Jesús creció, en Nazaret. Cuando Jesús vino a Nazaret, allí, por el contrario de los otros lugares donde Él iba, que había un ambiente de fe, de esperanza, había una atmósfera, una expectativa, donde todos estaban deseando ver los milagros. Por el contrario, cuando llega a Nazaret, encuentra a un grupo de personas que se resistían al mensaje, se resistían a que Jesús desatara milagros en ese lugar. ¿Por qué lo hacían? Porque la mayoría de gente había visto a Jesús crecer en ese lugar. Por eso se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Si nosotros lo vimos crecer, aquí está su madre, conocimos a su papá, aquí están sus hermanos, sus hermanas. Nosotros lo conocemos desde pequeño. ¿Cómo es que ahora es el gran profeta? ¿Cómo es que ahora es el enviado de Dios? ¿Cómo es que ahora es el Mesías? Y no pudieron creer. Por eso la Escritura dice, en Mateo 13:58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mi hermano, la incredulidad es enemigo de la sanidad. La incredulidad bombardea tu mente para que tú pienses que esa enfermedad es imposible de sanar. Todos se mueren de esa enfermedad. Dios no me va a sanar. Y la incredulidad te hace pensar que es imposible recibir tu sanidad. Mas la palabra que estás escuchando hoy, la palabra de Dios te dice que el Señor sí quiere y sí puede sanar. Ahora que entiendes que solamente necesitas la palabra y la fe, entonces surge
otra pregunta importante. Ya recibiste la palabra, has recibido la enseñanza, has recibido lo que dice la Escritura. La palabra dice que la voluntad de Dios es tu sanidad. La palabra dice que el Señor en su cuerpo, por sus llagas, en su cuerpo te ha sanado. Por sus llagas has sido curado. Ya has recibido la palabra donde te enseña que la voluntad de Dios es que seas sano. Ahora, si ya tiene la palabra, entonces falta el otro requisito, la fe. Y la pregunta es, ¿tienes fe para recibir tu sanidad? ¿Puedes creer que Jesús realmente puede sanar tu vida? Si es así, yo te invito a que hagamos una oración. Ora al Señor y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias, Señor, creo a la palabra que me has enviado. Creo que tu palabra tiene el poder para sanarme, para restaurarme y para liberarme. Por eso, en el nombre de Jesús, yo recibo la palabra y recibo la sanidad y renuncio a esta enfermedad, renuncio a esta dolencia y me declaro completamente sano en el nombre poderoso de Jesús. Creo que esta enfermedad fue llevada en la cruz. Jesús cargó sobre su espalda llagada mi enfermedad y ahora yo recibo su sanidad. Soy libre de este azote en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano querido, disfruta tu sanidad. Cree y convéncete cada día y cada instante de que la voluntad de Dios es tu sanidad. Dios te bendiga y Dios te guarde.